Bueno, bienvenidos a una sesión más de este podcast de Fe para Compartir. Hoy me siento muy honrado y muy agradecido con Dios por permitirme entrevistar a la persona que está aquí sentada conmigo. Una persona que aprecio muchísimo y que Dios nos ha unido a través del tiempo, a través del servicio y a través del encuentro. Quiero presentarles a Raquel Aglietti, amiguísima de la casa, ¿verdad? Hija Muchas predilecta de esta gracias. casa. Muchas Bienvenida a este gracias. espacio, Raquelita, que hemos querido poner al servicio del Señor un poquito aquí para conocer la fe, el camino de fe de cada una de las personas. Yo te Muchas conozco gracias. muchísimo, pero la gente que está viéndonos tal vez no te conoce tanto. Entonces me gustaría que te presentes. Claro. ¿Quién es Raquel Aglietti? ¿Verdad? ¿Qué ha hecho en esta vida de fe que tiene con nosotros? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, yo me siento muy contenta también por estar acá, ¿verdad? Poder tener un espacio, compartir un poquito, pues, del testimonio y de la fe que el Señor, ¿verdad?, nos ha encomendado. Eh, bueno, ¿quién es Raquel? Bueno, ya lo dijo yo, ¿verdad? Mi nombre es Raquel Aguilete Díaz y pues tengo 43 años, tengo alrededor de 13 años ya de estar en la fe católica y bueno, desde niña fui criada en los caminos de Dios, pero ahí un poquito, ¿verdad? Digamos en el cristianismo evangélico y ya después yo hice mi adhesión a la fe católica. Soy actualmente, bueno, trabajo en la función pública, tengo un puesto de dirección y pues bueno, aquí estamos para compartir lo que el Señor disponga y adelante, ¿verdad? Qué bueno, Raquelita, me encanta. Es interesante porque aquí ha pasado mucha gente, ¿verdad?, que tiene diferentes perfiles y diferentes eh, cosas en su vida, ¿verdad? Pero Dios siempre es algo que está como de constante en todos nosotros. Me dijiste que tiene 13 años de haber abrazado la fe católica. Sí, 13 Qué rápido pasa años, el tiempo. así Qué es. increíble. ¿Cómo fue ese cambio, Raquelita? Cuéntanos, porque vamos a ver, tienes 43, 13 de ser católica, a los 30. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Qué te mostró para ese cambio tan radical, ¿verdad? De abrazar la fe católica. Claro. Bueno, yo siento que este llamado el Señor lo tenía para mí desde que estaba pequeña, porque yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando yo estaba en el kinder, que la maestra en ese momento del kinder nos llevaban a la iglesia católica. Yo nací en Alajuelita y he sido, pues, hasta que me casé, fui, ¿verdad? Viví en Alajuelita. Y ella nos llevaba a la iglesia católica y hacían cantos a María. Y a mí me encantaban los cantos a María, ¿verdad? Y entonces me recuerdo y siempre me resuena en mi mente aquel canto que sí es María, una blanca paloma, ¿verdad? Que ha venido a América. Bueno, y ese canto, no sé, ¿verdad? A mí me llenaba mucho. Entonces, si bien es cierto, yo fui criada, pues mis papás y mis abuelitos, ¿verdad? Eran evangélicos, yo fui criada en los caminos evangélicos. Pero bueno, el tiempo pasa, ¿verdad? Ya yo me hago adulta y demás. Tuve un impasse ahí, ¿verdad? En los caminos evangélicos yo pues me aparté un poco, pero yo sentía una necesidad, ¿verdad? Un vacío, un llamado y pues yo anhelaba, ¿verdad? Buscar un lugar donde yo me sintiera bien. Parte de este proceso de mi fe, pues bueno, usted, yo y Moniquita, ¿verdad? Su esposa, son parte de mi crecimiento, de ese testimonio, porque realmente conocí, ¿verdad? Pues digámoslo así, por cosas de la vida, los conocí a ustedes, sabía de que había un grupo y demás. Y de ahí, pues también Moni en algún momento me habló del grupo y todo esto, pero bueno, no era el momento, creo yo, ¿verdad? Sin embargo, como te decía, yo sí sentía una necesidad de buscar de Dios, entonces yo empecé a ir, ¿verdad?, a diferentes iglesias, sin embargo no era como lo que a mí me llenaba. Entonces de pronto me fui solita, ¿verdad? En ese momento a la iglesia católica, me acuerdo que yo me iba a San Pedro porque pues para mí también era un miedo, digámoslo así, porque mi mamá y mi papá, pues más que todo mami, ¿verdad? Ella era muy evangélica, entonces de yo como quien dice me iba a escondidas, ¿verdad? Y pues aprovechaba y yo me sentía muy bien yendo a la iglesia católica. Entonces de ahí, ¿verdad? Yo empiezo a asistir más a la iglesia católica y como le digo, iba sola, ¿verdad? Al inicio. Después fue cuando yo me acerco, ¿verdad? Pues los busco a ustedes
y pues se me extiende la invitación o se me abre la oportunidad de ingresar, bueno, en ese momento era el Ministerio Católico Siervo, ¿verdad? Que el día de hoy es la Comunidad de Vida Siervo, y ahí hago un proceso, ¿verdad? Ya de, digamos, de catequesis para llevar todo lo que era ya la adhesión a la fe católica. Entonces es un proceso, ¿verdad? De, pues que sí lleve con algún tiempo, una guía y demás, y acompañada también de un sacerdote, ¿verdad? Wow, Ujú. qué bonito, qué bonito. Sí, gracias a Dios tenemos la inmensa oportunidad de haberlo vivido de cerca, ese proceso, ¿verdad? Y ver el proceso de conversión de Raquel. Pero cómo lo vivió Raquel desde adentro, cómo ese proceso reflexivo, ese proceso de decir, ¿verdad? Estoy en una catequesis para iniciar mi vida católica. Bueno, tú fuiste bautizada en la iglesia evangélica, entonces hiciste solamente, me imagino, que las otras dos partes de la iniciación cristiana, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, yo ya había sido, yo me bauticé pues grande, ¿verdad? Adolescente, ya de 15, 16 años en la iglesia evangélica. Y en medio del proceso que yo estaba llevando para ya la adhesión a la fe católica, pues evidentemente, ¿verdad? Pues sabemos que eso, hay un solo bautismo. Entonces, dentro de lo que se me pide es pues buscar una carta, ¿verdad? Donde se hiciera constar de que yo ya había sido bautizada. Y efectivamente, ¿verdad? Yo acudí a la iglesia donde yo fui bautizada y me dieron el documento y pues entonces ya yo en el proceso, cuando ya llevo toda la catequesis y demás, hago lo que fue la confirma y la primera comunión, ¿verdad? Entonces fue dos en uno eso. Bueno. Y bueno, obviamente adulta, ¿verdad? Pero un proceso, vamos a ver, conforme iba avanzando, yo me sentía más segura, ¿verdad? De que si era aquí. O sea, vamos a ver, yo me recuerdo mucho las palabras del padre que me decía, si sientes paz es porque proviene de Dios. Y yo me sentía en paz, ¿verdad? Y aquel temor tan grande que yo tenía Eso te iba de a decirle a preguntar, mis ¿verdad? papás, Claro. ajá, exactamente, no se me olvida, ¿verdad? Bueno, en eso también me acompañó el padre Johnny y él me dice, lo peor que puede pasar es que te echen de la casa, ¿verdad? Y yo, Ah, qué ya, tuanis, fácil, ¿verdad? Lo ¿verdad? más fácil. Ah, sí. Pero me dice él, pero yo le puedo asegurar algo, aunque usted no le haya dicho a sus papás, yo sé que ya ellos saben, principalmente su mamá. Y de verdad, vieras que cuando yo llegué a decirle a ella, ¿verdad? Que pues yo iba a hacer ya mi adhesión a la fe católica, que yo iba a hacer mi primera comunión y mi confirma, ella lo tomó muy tranquila. Y no hubo, no me echó de la casa, ¿verdad? Qué bueno, qué No, bueno. no hubo ninguna situación, digamos, ¿verdad? De conflicto ni nada. Ella muy maduramente lo aceptó y pues gracias a Dios la relación, ¿verdad? Con ellos, pues yo era soltera en ese momento, yo vivía ahí y todo transcurría con muchísima paz y con muchísimo respeto. Entonces, eso también, ¿verdad? Me permite ver el amor de Dios, esa misericordia que Él pues me cuida y me acompaña y que ese anhelo y ese sentir, ¿verdad? Mío de que era ahí, como esa era mi casa donde yo quería estar y definitivamente, ¿verdad? Era ahí. Que Dios Sí. más carga. ¿Te acordás exactamente hace 13 años cómo te sentiste? Sí. ¿O es una pregunta muy loca, muy tírate atrás? No, no, pues bueno, vamos a ver, yo creo que eso no se olvida, ¿verdad? Y digamos, la ceremonia como tal se hizo en la parroquia del Carmen, en San José, en una misa De comunidad, dominical me de imagino. comunidad, Claro. sí. Y fue muy bonito porque incluso, bueno, era solo yo en ese momento, ¿verdad? No era como que había otras personas haciendo el proceso, sino que el proceso yo lo hice y la ceremonia fue, a pesar de que fue en una misa, ¿verdad? De comunidad, pues fue solamente yo la que estaba haciendo el proceso, pero fue de testimonio, incluso personas que estaban ahí, ¿verdad? Al final de la misa se acercaron y de darle uno, ¿verdad? Como esa bendición, esa felicitación y yo digo, qué La hermoso. bienvenida. Sí, esa Claro. bienvenida, exactamente. Entonces fue muy hermoso y pues sí, estaba muy asustada, ¿verdad? Porque de ahí era algo que yo no había experimentado, pero el momento de ese encuentro con Jesús, ¿verdad? En la comunión del pan y del vino, bueno, realmente fue algo maravilloso que yo guardo en mi corazón, ¿verdad? Y creo que cada vez que comulgo, pues puedo
traer, ¿verdad? Y ese momento y hacerlo presente, de que ese abrazo de Jesús en ese momento y recibirme en su casa. Qué bonito, Raquel, Sí. qué bonito. ¿Y cómo ha sido después de ese proceso de hace 13 años, ¿verdad? De estar acostumbrada a algo diferente, sentir ese hormigueo en la panza de que aquí no es, se ocupo, ¿verdad? Otra Ujú. cosa, y abrazar la fe católica para acá. ¿Cómo ha sido la vida de Raquel antes y después de ese paso tan importante de fe, Sí, ¿verdad? Porque sí. vamos a ver, no solamente el paso de Raquel de fe, el paso de Raquel de fe y el decirle a la familia, ¿verdad? ¿Verdad? Eso me imagino que debe ser algo, pues enredado, complicado. Aunque lo acepten, ¿verdad? Tiene que haber Por supuesto. algún Ujú. duelo ahí de camino, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, te cuento que dentro de todo el proceso, aún y cuando mi mamá lo aceptó, ¿verdad? Bueno, ella obviamente a esa ceremonia no fue. Y ese día me acuerdo que cuando yo le dije a ella que yo iba a hacer el proceso y que ya iba a hacer, ¿verdad?, la primera comunión y la confirma, sí me dijo, bueno, yo sí te voy a decir algo, si usted se casa por la iglesia católica, su papá y yo no vamos a ir porque nosotros somos evangélicos. Y bueno, de ahí yo dije, primero todavía no tenía planes de casarme No en tiene ese ni prospecto. momento, no, todavía no. Y segundo, pues yo dije, en el tiempo de Dios y el Señor sabrá. Y bueno, yo le cuento, yo desde ese momento hasta el día de hoy, entre altos y bajos, pues me he mantenido, ¿verdad? Firme, he seguido adelante. Y para decirle que, bueno, después de ese momento, cuando mami me dice eso, para gloria de Dios, cuando, bueno, yo conozco a mi esposo, que, ¿verdad? Jason, en la comunidad, que y él también ingresa ahí, nos Señor conocemos es ahí, tramposo, rellena todas las exactamente, cosas, claro. sí, exactamente. Bueno, ya gracias a Dios llegamos a tomar la decisión juntos de podernos casar y para gloria de Dios, mi mamá y mi papá me entregaron en el altar. Ah, sí, fueron a la misa. Sí, y ellos fueron, estuvieron en todo, o sea, fue algo, un momento maravilloso que yo alabo a Dios y le doy gloria a Él porque de verdad que yo digo, el Señor actuando, ¿verdad? Incluso te cuento como testimonio, mis papás, ¿verdad? Pues ellos seguían en su servicio en la iglesia evangélica y todo, y en algún momento el pastor donde mi papá asistía a la iglesia, él les decía, pero es que a ella hay que hablarle, ¿verdad? Porque ella se tiene que venir para acá. Y mi papá le dijo, déjela a ella tranquila, o sea, ella está ahí bien y ella le está sirviendo a Dios, incluso al rato y más que muchos de nosotros que estamos Te aquí. estaba defendiendo. Sí, mi papá me defiende, o sea, yo digo, pues algo vieron en mí, ¿verdad? No sé qué, pero ellos algo veían y en realidad, como te digo, pues sí, han habido momentos duros, ¿verdad? Tristes, difíciles, tal vez que uno ahí medio se enfría en el sentido de que, ¿verdad? Se siente a veces tal vez que cansado, digamos, pero he estado, ¿verdad? Firme Eso es un y estigma extraño porque sí, o sea, se cree que de como ya uno se hizo católico, ¿verdad? La vida es más llevadera. Pero no, 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 hay así, altibajos y hay caídas y hay por levantarse, ¿verdad? supuesto, Y todo. Me imagino que, ¿verdad? Que como todo mundo tiene, ¿verdad? La maravilla que tenemos es que estamos caminando juntos, así ¿verdad? es. Hay dos cosas, Raquelita, que quiero preguntarte. Eh, ¿Cómo maneja Raquel su fe en sus momentos sola? No de soledad, sus momentos sola, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? ¿Cuáles son los ejercicios que Raquel hace? Eso me gustaría conocerlo. Y me gustaría conocer la parte de la comunidad. O sea, ¿qué Ujú, papel jugó esa comunidad en este proceso de cambio tan importante, ¿verdad? claro. Bueno, yo creo que parte de esa fe y del mantenerse, digamos, yo me siento muy cercana a Dios, ¿verdad? A nuestro Padre, esa confianza de hija, ¿verdad? De que Él me ama, pues oración, ¿verdad? El Santo Rosario. En las mañanas, cuando yo voy por el trabajo, como pues está apenas amaneciendo y el sol, ¿verdad? Y todo bonito, y son momentos donde yo aprovecho mucho para hablar con él, ¿verdad? Yo voy sola en el carro y yo veo, ¿verdad?, dónde está saliendo el sol, ¿verdad?, el paisaje y demás. Y esos espacios cercanos con él, pues a mí me permiten crecer muchísimo. O sea, yo creo que poderle hablar a él, yo siento eso, ¿verdad? Poderle hablar a él como me sienta. Incluso reflexiono ahora que me preguntas eso, un día venía para la casa y yo le decía, ay Señor, me parece muy extraño que todo esté tan tranquilo, o sea, como que, ¿verdad? Se siente uno, esto no es normal aquí,
esto me asusta, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ¿para qué lo dije, verdad? Y ahí sí vinieron, pues situaciones, pero igual, ¿verdad? Es que ahí es donde uno ve, también experimenta el amor de Dios. Pues hace poco, ¿verdad? Hace 2 meses, lo más duro que he vivido y que todavía duele, ¿verdad? Que fue la partida de mi madrecita al cielo. Y ahí en medio de ese dolor y esa gran tristeza he podido experimentar el amor de Dios. Entonces, es eso, el Señor nos sostiene, Él en su misericordia tan amorosa que nos da, o sea, no nos deja solos. Y eso yo puedo, ¿verdad?, decirlo con toda propiedad. He sentido su paz y pues eso como algo lo más reciente, ¿verdad? Algo de lo que más me ha dolido en mi vida, que ha sido las pruebas más duras que he tenido que enfrentar. Y aquí seguimos, ¿verdad? Y más bien, en lugar de sentir uno, o al menos yo como testimonio se lo puedo decir, enojo, ganas de querer dejar todo, ¿verdad? No, o sea, al contrario, yo siento que más bien él busca, ¿verdad? Que acercarme más. Entonces, eso por ahí, ¿verdad? De cómo vivo la fe, yo creo que es un crecer, porque también la comunidad, pues, me ha permitido crecimiento. Entonces, cómo he vivido este proceso en la comunidad? Bueno, como te decía al inicio, ¿verdad? La comunidad fue de Moni y tu persona la que me abre las puertas a encontrar y a poder hacer este proceso de catequesis. De ahí también a empezar a formarme, a crecer en la fe. Yo había muchas cosas que no conocía, ¿verdad? De la fe católica, porque evidentemente tenía que irme, ¿verdad? Pues, haciendo más, digamos, entendiendo más, ¿verdad? Ese Claro. tipo de cosas. La comunidad, pues es la que me abre las puertas, ¿verdad? Para yo poder empezar a crecer, empezar a formarme. También es un lugar donde encuentro ese espacio para poder servirle a Dios y que no estaba ya sola, ¿verdad? Como al puro principio, cuando yo iba a la iglesia pues solita, ya ahora no, ¿verdad? Ya también puedo ir a la Eucaristía acompañada y pues bueno, qué más bendición también que ahí me permite conocer a mi esposo. Entonces, ha sido mucho lo que la comunidad me ha dado. Y dentro de todo ese proceso, ¿verdad? Y de, pues también llegar a tener otras responsabilidades, digamos, pues apoyando, ¿verdad? En el caso tuyo, cuando yo también fui un coordinador mío, y ya después el Señor me daba a mí otra responsabilidad de atender una coordinación, y al día de hoy, pues, estar como encargada, digámoslo así, de la comunidad. Raquelita, y vamos a ver cómo ha sido ese proceso de servicio, ¿verdad? De primero no ser católica, entrar a una comunidad a servir, eh, intentando ese cambio de ser católica, ¿verdad? En ese proceso, a abrazar la fe católica, ¿verdad? Seguir ya sirviendo y crecer hasta llegar a ser la coordinadora general de la comunidad en menos de 13 años. Sí, bueno, yo honestamente eso yo no me lo esperaba. De hecho, eh, cuando a mí me hacen el llamado, ¿verdad? Yo de primera entrada dije que no, porque yo no me sentía lista para eso. Pero por otro lado, me acuerdo, ¿verdad? Digamos, se me viene a la mente una precisamente de las cosas que hemos aprendido de Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés le dice a Dios, pero es que yo, ¿verdad? Soy tartamudo y esto y lo otro. Entonces, ahí yo dije, Raquel, o sea, si el Señor la está llamando es por algo. Pero evidentemente yo antes de tomar una decisión y decir sí a eso, y pues yo lo converso con Jason, ¿verdad? Porque para mí era muy importante la opinión de él como esposo. Claro. Y cuando él me dice a mí que él me apoya, que cuente con, ¿verdad? Con que él me va a acompañar y demás, entonces yo digo, bueno, de Señor, si esto es, aquí voy. Y te digo, no ha sido fácil, ¿verdad? Sí ha sido en algún momento agotado también, ¿verdad? Porque es una mezcla entre el trabajo, entre el servicio y pues otras cosas familiares que he tenido que atender. Hay un punto interesante que me gustaría que tomáramos, porque dices, bueno, fue un crecimiento, efectivamente, como lo mencionas, hasta llegar a la coordinación de la comunidad, pero es una coordinación que es de servicio, que eso los católicos lo Exactamente. tenemos muy clarito, ¿verdad? Ujú, Nuestro servicio no es un así es. servicio de privilegio, sino que es un servicio exactamente de eso, de desprenderse, de servir, ¿verdad? Pero me dices además que en tu vida de laico, ¿verdad? Llevas también una dirección, ¿verdad? Un puesto alto. ¿Cómo manejas esas dos cosas, verdad? Porque qué interesante, Dios te da la coordinación de la comunidad,
pero te da también un puesto importante de decisión, ¿verdad? Y esa espiritualidad, ¿cómo se maneja? El tema ha sido difícil, no ha sido sencillo. El primer llamado que yo tuve fue la coordinación de la comunidad. Ya tengo 5 años, bueno, este es el sexto año que el Señor me tiene ahí. Eh, Hace un año fue que tuve, ¿verdad?, una oportunidad laboral y me dan esa responsabilidad de una dirección. Pero lo maravilloso de esto yo creo que es que como ya uno viene viviendo la fe desde un grupo y teniendo, como le decía, a cargo personas donde no te van a dar un salario porque tenés que hacer, ¿verdad?, obligatoriamente lo que te toca, que lo haces por amor, que estás también ahí, todo lo que te decía anteriormente, eso me permite que aunque en este otro proceso laboral, pues sí hay una remuneración, pero te permite ver a las personas con otros ojos. A mí me Claro, ha permitido ver a las personas con otros ojos y todas las mañanas, siempre antes de empezar la jornada, yo le encomiendo a Dios y le pido, ¿verdad?, que también me permita el mostrar el amor de Él, ¿verdad?, a quien lo necesite, porque no es solamente llegar y pues dar órdenes o llegar allá, ¿verdad?, tomar decisiones, no, es que también tiene que haber un acompañamiento y para mí no se pueden separar. O sea, yo creo que el acompañamiento laboral con la guía de Dios, ¿verdad? La parte espiritual, para mí tienen que ir muy de la mano. Entonces, ahí hay un punto interesante porque vamos a ver, que conversábamos en un podcast anterior, que muchas veces somos como bichos raros dentro de una sociedad que tiene otra idea diferente, ujú, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Que los domingos no puedo porque tengo que ir a misa, que no puedo porque tengo convivencia, ¿verdad? Que tengo que hacer un servicio, que tengo que ir a de misión, que tengo, ¿verdad? claro. Y eso contrasta tan duro y tan fuerte con la realidad, ¿verdad? De la sociedad en la que vivimos, que es importante también ser fermento. Es ahí donde somos, ¿verdad? Y cómo maneja eso Raquel, porque estás en la función pública también, ¿verdad? Ujú, correcto. Eh, Somos difíciles, los funcionarios Sí, públicos sí, somos sí, complicaditos, ¿verdad? sí. Y nos damos dudas. ¿Cómo maneja Raquel ese contraste de su ser católico, de su ser de servicio, en una realidad donde probablemente no todos piensen igual que nosotros, ¿verdad? Ujú. Vieras que yo creo que uno puede, vamos a ver, la gente lo va conociendo a uno, creo que más por su testimonio que por lo que uno pueda decir, ¿verdad? Entonces, si me toca decir algo, ¿verdad? O defender algo, yo creo que ahí es donde entra Dios, ¿verdad? Que le permita a uno con una sabiduría decir las cosas. Pero yo creo que en el caso mío, ¿verdad? Me parece a mí, ¿verdad? No sé, tendríamos que preguntarle a alguien tal vez, que la gente lo que ha podido ver en mí es eso, que tal vez yo no soy como esa persona distante, ¿verdad? O que ha llegado a un puesto y que te ve por encima del hombro, sino que es esa persona tal vez cercana, ¿verdad? Que ha podido acompañar a la gente, que ha estado ahí y que creo yo que con el ejemplo, ¿verdad? Y que mis servicios, todo lo que tiene que ver con la parte espiritual, eso no es negociable, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que la gente va viendo la diferencia. Como te digo, habría que preguntarle a alguien, ¿verdad?, que ven en Raquel ¿Cómo ven a o Raquel? cómo ven a Raquel, ¿verdad? Claro. Sin embargo, yo hasta el día de hoy, yo a usted le puedo decir que ha habido un ambiente de mucho respeto, ¿verdad? Incluso el proceso en el que yo pasé para llegar a ese puesto fue un proceso muy transparente, hubieron otras personas y yo no me lo esperaba que a mí me fueran a escoger por ahí, porque habían otras personas también muy preparadas, con mucha capacidad y demás. Y yo incluso le cuento, cuando yo mandé el currículo para participar en ese puesto, yo le dije, Señor, antes de darle clic al correo, ¿verdad? Al enviar, Ujú. ajá, yo le dije, Señor, si esto es para mí, que se abran las puertas y que seas tú, y si no, y el proceso se llevó y fui la persona que escogieron. Entonces, eh, ¿qué ven? No sé. O sea, es algo que yo creo que habría que preguntarle a otras personas. Pero sí te puedo decir que lo que le pido a Dios es eso, siempre mantener esa humildad de que yo soy, ¿verdad? El mismo valor tengo yo como lo tienen todos los demás que están alrededor. Todos somos dignos ante Dios, tenemos la misma dignidad ante Dios. Y eso yo lo tengo muy claro, ¿verdad? Y sí le pido a Él que no permita que eso
¿verdad? Como que se me olvide nunca, porque pues somos seres humanos y podemos cometer errores y en algún momento yo puedo tal vez lastimar a alguien, pero que siempre me permita entender que todos somos y tenemos el mismo valor. Claro que sí. Margarita, el tema me encanta porque normalmente, normalmente, los que andamos en este rol de vida, ¿verdad? Nos entendemos, ¿verdad? Ujú, No ujú, puedo porque tengo convivencia, ujú. no puedo porque tengo servicio, no puedo porque, ¿verdad? Hay cosas. ¿Tú crees que ese testimonio de vida que tiene Raquel, ¿verdad? Acompañada del Señor, impacta al entorno? Eh, Imaginémonos círculos concéntricos, Ujú, ¿verdad? Su ujú. primer círculo de servicio, el círculo la sociedad en la que vivimos. Sí, yo digo que sí, sí lo marca y como le digo, yo creo que lo marca en el momento en que uno es la misma persona, ¿verdad? Vamos a ver, o la gente sabe que no tienes una cara en un lugar y otra cara en otro lugar, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde se va dando cuenta las personas realmente de quién es uno. La gente incluso, por ejemplo, con la comunidad, muchas personas en el trabajo que me preguntan, mira, ustedes hacen misión, ¿cuándo es que, verdad? Siempre que pedís o has recogido cosas. Entonces ya tienen eso, ¿verdad? O sea, ya hay personas que te identifican incluso. Y yo creo que es eso, yo, digamos, ser uno, ¿verdad? Ser la misma persona, o sea, no ser una, ¿verdad? Oscuridad en un lado y luz en otro. Y yo creo que eso es lo que la gente va mirando. La coherencia, La coherencia. A claro. mí, digamos, si te puedo decir, hay mucho respeto conmigo. Yo no puedo decirle a usted que, digamos, que a mí me ofendan o que me traten mal y tampoco y viceversa, ¿verdad? Entonces, por eso te digo que yo creo que va por ahí, ¿verdad? Pues cuando tenga uno que enfrentar alguna situación, pues tendrá que hacerlo y si hay que mantener una posición, uno lo hace porque uno tiene Claro. valores, tiene una fe, ¿verdad? Nosotros defendemos pues la palabra de Dios y demás, pero ahí es donde yo le digo que con respeto, ¿verdad? Yo creo que no es entrar en un conflicto, sino poder hacerle ver a las otras personas y escuchar también, respetar a las otras personas, porque pues el hecho de que tal vez no compartan la misma fe de uno no significa que uno tenga que despreciarlas o tratarlas mal, no, todo lo contrario, yo creo que el Señor también nos llama de a que amar, ¿verdad? A que ser Hacer unidad, misericordiosos, claro que sí. exactamente. Claro que sí. Miguelito, Ujú, vamos a ver, hay una frase que me gustaría que conversáramos un poquito más a fondo. Eh, Pensaría yo que mucha gente diga, ¿verdad? Esta gente que andan en esa vida, qué montón de vagos, ¿verdad? Pero la frase que quiero que veamos es, Dios no llama a los desocupados, ¿verdad? Dios se así encarga es. de darle tareas a los que están ocupados, Así, ¿verdad? así es. ¿Cómo, cómo ves eso? Porque, vamos a ver, un puesto de dirección no es jugando, Y ¿verdad? sí, Y eso hay que equilibrarlo con la vida de por casa y supuesto, además con la vida de servicio. por supuesto. Definitivamente, o sea, yo, ¿verdad? Puedo decirle a usted, eso es 100% así es, el Señor, ¿verdad? Nos llama y a los que estamos con muchas cosas, pero sabes que yo creo que también cuando Él nos llama y aún y cuando tengamos muchas cosas que hacer, Él nos acomoda todo para que las cosas caminen y para tener el tiempo para todo, ¿verdad? Claro, Por supuesto que hay que priorizar y hay que buscar un equilibrio también, ¿verdad? Porque pues nada gano yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando mamá estaba enferma, ¿verdad? Y pues que el todo no irla a visitar a ella por dedicarme solo a ir y servir, ¿verdad? O dedicarme solo al trabajo, no. claro. Hay que buscar ese equilibrio. Pero que sí es cierto que el Señor nos llama, ¿verdad? O sea, llama a los que están más ocupados, definitivamente así es, ¿verdad? Incluso mi vida laboral ha dado un giro, ¿verdad? Y pues digamos que ahora es más demandante que antes, pero hasta el día de hoy he tenido siempre el mismo espacio y lo he sacado, yo me lo propongo, yo, bueno, Señor, tú sabes, voy para esto, no puedo atender esto de trabajo en este momento y en alguna forma se soluciona, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde también el Señor, ¿verdad? Y pues Él también nos cuida y pues nos ayuda a darnos incluso las fuerzas, porque tocará momentos, ¿verdad? Sacrificar y pues si tengo que quedarme más tarde o no sé, ¿verdad? Alguna otra cosa, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero ahí es donde le digo que
se ve cómo el Señor le da a uno la fuerza, ¿verdad? Y la capacidad y demás, todo lo que uno necesita para poder seguir, para poder salir adelante. Claro, claro que sí. Margarita, vamos a ver, hay un tema difícil ahí que tocaste ahora, que es el tema de la muerte, ¿verdad? Bueno, los que conocimos a Doña Iris, supimos que es una señora espectacular, ¿verdad? Y que a su manera también te transmitió un amor por Dios, ¿verdad? Sí, Desde su realidad, así aquel es. momento, ¿verdad? Y que ahora esa parte vive en Raquel también y evoca esa parte, ¿verdad? Después de tu mamá, ¿verdad? Y vamos a ver, en tu cotidianidad, en tu vida de cotidiana, ¿verdad? De las carreras y del trabajo y del estudio y del servicio, ¿verdad? Esa figura materna, ¿crees que ahora se hace más fuerte Sí, sí, eh, esa influencia? sí. Vea, em, yo digo esto, yo hoy, ¿verdad? Soy, digamos, humanamente hablando y también en principios, valores y mis primeros pasos en la fe, soy lo que soy por ella, ¿verdad? Por ella y mi abuelita, porque abuelita también para mí fue un pilar, desde niños, ella nos llevaba a la iglesia, y mami. Y eso que dices de la figura materna definitivamente marca, ¿verdad? Y estando en vida, pero ahora que ella no está, marca aún más. Entonces yo puedo ver, ¿verdad? Que mucho de lo que yo soy es porque ella me lo enseñó, porque ella me dio el ejemplo. Mi mamá fue una persona sumamente esforzada. Ella en su edad adulta, trabajando y todo, ella se propuso estudiar, terminar su bachillerato, sacar una carrera y ella se graduó una licenciatura en contabilidad y ella me decía, yo sé que ya yo estoy grande para esto, pero esto yo lo hago por mí, porque yo quiero terminarlo, porque yo quiero cumplir esa meta. Yo me recuerdo de ella, en ese momento, digamos, ella no estaba tan grave ya, pero sí estaba ya un poco enferma, pero ella viajaba y tomaba el bus, iba a la escuela, estudiaba. Y ese esfuerzo de ella, esa valentía de ella, yo digo que es, ¿verdad? Porque yo soy, digamos, yo me considero que yo soy una persona que voy para adelante, ¿verdad? Y vamos, ¿verdad? Si hay retos y las cosas que vengan, las sacamos adelante. Entonces, de quién más, ¿verdad? Bueno, y lógico, papi también, porque mi papá es otra persona, ¿verdad? Que siempre una persona recta, una persona trabajadora, una persona que estuvo ahí cuidando de ella día y noche en sus, ¿verdad? En sus últimos meses de enfermedad ya que se puso más grave. Mi papá se entregó al 100% a ella. Y hoy también yo, también algo que me viene a mí es, vea qué interesante, o sea, mami me, ¿verdad? Me acompaña cuando yo voy a casarme y gracias a Dios, porque mi papá y mi hermano también lo permitieron, pudimos a ella realizarle una ceremonia por medio de la Iglesia Católica cuando ella fallece. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecida con Dios que hasta el último momento me permite el Señor despedirla? Como yo anhelaba, ¿verdad? Porque ya yo Qué estando en regalo la más fe, bonito, exacto, ya yo ¿verdad? estando en la fe católica, y qué mayor regalo para mí que un padre pueda, ¿verdad?, celebrar y hacer una ceremonia y demás y poder hacerle todo a ella. Entonces, eso para mí es un regalo de Dios. Claro que sí, el acompañamiento de Dios y de la iglesia, ¿verdad? Exactamente. Qué bonito. Raquel, hay una línea que me gustaría que manejáramos un poquito, el tema del acompañamiento comunitario. No lo veamos como el grupo en el que asistes, ¿verdad? Aunque tenga que ver, ¿verdad? Sino el acompañamiento comunitario, ¿verdad? Ujú. En este paso que diste, que ahora se transformó en un montón de cosas, ¿verdad? En tu coordinación de comunidad, en tu vida como directora, ¿verdad? Ese acompañamiento de iglesia, ¿cómo cómo lo manejas, cómo lo sientes, cómo... Sí, bueno, yo creo que, vamos a ver, siempre es muy importante estar cerca, ¿verdad? Creo digamos, la oportunidad que tengamos de encontrar algún grupo, sea parroquial, sea, ¿verdad? Una comunidad como la de nosotros, o sea donde el Señor a uno lo llame, yo siento que eso hay que permitirse vivirlo. Aún y cuando hayan situaciones, porque sabemos que somos seres humanos, ¿verdad? De pronto, pues, nos vamos a lastimar por ahí o qué sé yo, pero
Hay momentos muy hermosos también, o sea, eh, nosotros a nivel de comunidad nos ha permitido vivir muchas experiencias y no solo espirituales. Por ejemplo, nosotros, mi esposo y yo, bueno, sabes que nosotros ¿verdad? No tenemos hijos pues aquí en la tierra, tenemos uno en el cielo, pero en medio también de la comunidad nos ha permitido ver a niños crecer y a hoy, ¿verdad? Y tener tres ahijadas de Lucrecia y Gabriel, que para mí, ¿verdad? Y son como mis niñas, mis ojos, ¿verdad? Claro. Porque, y eso, todo ese proceso, y así como otros, ¿verdad? Pero te cuento ese porque es el más cercano a mí. Pudimos estar ahí con ellos, pudimos ver los embarazos de Lucrecia, pudimos ver, ¿verdad? El nacimiento, los bautizos, bueno, ya Nazaret ahora la primera comunión. Entonces, yo creo que va más allá, ¿verdad? De simplemente un grupo, sino que entre más se vayan afianzando lazos, pues más experiencias hermosas podemos vivir, Claro, ¿verdad? y te lo pregunto por esto, porque vamos a ver, una de las ideas de este podcast pues sí es conocer, ¿verdad? El testimonio personal de las personas, valga la redundancia, que se sientan acá, pero también brindar, ¿verdad? Luz a los que nos ven, ¿verdad? Sí. Y tienen esas dudas, ¿verdad? Entonces, Ujú, eh, el tema del servicio, o sea, ¿verdad? Me arrimo a servir, no me arrimo a servir, ¿verdad? ujú, Eh, la, la capacidad que tiene un grupo de poder recibirte y acompañarte en ese crecimiento, ¿verdad? claro, Entonces, claro. por eso es que te hago la pregunta, ¿verdad? Ese acompañamiento de iglesia que tienes a través de una comunidad de vida, pero que te acompaña, valga la redundancia, no solamente en el servicio, sino en tu cotidianidad, en Ujú, tu vida, así es. en tu vida de todos los días. Y yo creo que ahí el secreto es siempre tener la mirada puesta en Cristo, en Dios, ¿verdad? O sea, poner la mirada en nuestro Señor, porque vamos a ver, como humanos que somos, te decía, pues nos vamos a fallar. Y entonces a la primera que alguien me haga algo, si yo no tengo la mirada puesta en Dios, evidentemente me voy a ir y eso me va a pasar en cualquier grupo, ¿verdad? En parroquia, en cualquier grupo. Pero yo creo que ahí es donde está el secreto, es tener siempre la mirada puesta en Dios y de ahí poder también, ¿verdad? Entender que somos seres humanos, que somos distintos, que tenemos una historia de vida cada uno de nosotros, pero ahí en medio de todo eso el amor de Dios también se hace presente, porque te permite vivir toda esa cotidianidad. Yo en la comunidad, por ejemplo, tuve la oportunidad también, bueno, de estar en Alauden Day, de formar parte de un coro, de tener esa experiencia de cantar, ¿verdad? Bueno, yo no canto, pero de acompañar, ¿verdad? En el coro y estar ahí en el altar y poder servirle también al Señor haciendo mimo, que es algo que a mí me gusta mucho. Poder hacer cosas que no tengo experiencia, ni soy, ¿verdad? Ni soy muy fuerte, como de atender niños, que eso para mí es muy difícil, pero todo eso, o sea, como los grupos donde uno se permita también, porque uno tiene que permitirse, ¿verdad? Darse esa Claro, oportunidad como dice uno, tirarse al agua, te hacen crecer, te hacen madurar y tal vez cosas que no sabías que podías hacer, descubres que te van gustando, que mira, si puedo hacer esto, mira, me gustó esto, o esto no, ¿verdad? Bueno, vámonos por este el otro tema de los lado. carismas, ¿verdad? ¿Verdad? Exactamente, Descubrir cuál carisma es el mío y ponerlo al exacto. servicio. Eso porque, vamos a ver, no siempre sabemos que tenemos un carisma, Sí, ¿verdad? así es. Y lo manejamos escondido ahí. Y vamos a ver, muchos católicos que nacimos en la iglesia católica de siempre, no nos atrevemos a descubrir un talento, a Ujú, descubrir un carisma y ponerlo al servicio de la iglesia, ¿verdad? claro. Pero en tu caso no. O sea, en tu caso el carisma llegó, o Ujú. sea, así de una vez, ¿verdad? Sí, sí, yo te digo, y creo que es eso, ¿verdad? El disponerse. Y para mí, digamos, otra cosa que ha sido, digamos, muy importante, de mucho valor, ha sido que Jason siempre ha estado ahí acompañándome. O sea, él es, ¿verdad? Porque, como te digo, en una coordinación han habido momentos de cólera, han habido momentos de lágrimas, han habido momentos, y él está ahí presente, acompañándome, ¿verdad? Dándome ese abrazo, ese amor, y a pesar de que tal vez en algún momento habrán cosas que no le puedo comentar porque hay que mantener cierto Claro, sigilo, él simplemente ha estado ahí, ¿verdad? Él me acompaña, él está conmigo. Entonces, creo que eso también, ¿verdad? Si uno puede vivir ese acercarse a Dios o ese acercarse a alguna agrupación en matrimonio, es muy enriquecedor, servicio de ¿verdad? matrimonio. Sí.
el servicio de matrimonio es muy enriquecedor porque los dos, ¿verdad? Pues ahí van juntitos. No es lo mismo que tal vez, ¿verdad? Que él esté por uno y yo esté por otro. Yo no sé, ¿verdad? Para mí sería un poco difícil eso. Pero en la comunidad pues hemos podido también experimentar eso, ¿verdad? Que pues muchos eh, llegaron siendo matrimonios, otros no, otros se fueron, ¿verdad? Ahí se hicieron matrimonio en el camino, pero ese acompañarse, ese estar ahí juntos, ¿verdad? Claro, Incluso en familia, los que ya tienen hijos, ¿verdad? Y que, como te decía ahora, hemos podido verlos crecer, hemos podido ver cómo van también ellos adquiriendo sus dones, sus carismas, ya los que están más grandes. Entonces, es eso, ¿verdad? Que usted puede acudir a cualquier persona que necesitas algo y usted sabe que siempre va a haber alguien ahí dispuesto a escucharte, a ayudarte, a tenderte una mano, a orar por, ¿verdad? Por tus necesidades, que yo creo que qué más valioso que saber que hay gente que está orando por usted. Entonces, eso yo creo que todas esas riquezas, incluso en la iglesia, o sea, dentro de todo este proceso, tanto personal como en comunidad, hemos podido también tener el acercamiento, el acompañamiento de sacerdotes. Y usted dice, bendito sea Dios, porque están ellos ahí, porque nos acompañan, porque nos abren las puertas, porque nos reciben, porque nos corrigen, ¿verdad? Pues aquí nos podemos poner a hacer una lista grande de imagínate, padres y terrible, sí. sí, entonces es honrar a Dios también por eso, porque yo creo que es un privilegio también, ¿verdad? O sea, todas esas cosas es encontrarles el valor, definitivamente yo. Entonces, yo creo que estar, ¿verdad? Y permitirse uno formar parte de alguna agrupación te da también eso, ¿verdad? De que Claro, súper no bien. solo lo espiritual, sino también Y la en lo parte fraterna, terrenal, en la parte la parte fraterna, fraterna. Ana, porque, Ujú. vamos a ver, se creería que solamente nos reunimos para rezar, pero Sí, no, hay todo un, exacto. eso es lo que dice, ¿verdad? Llega un punto donde la fraternidad es tal que se deja de ser un grupo y se convierte en una familia, Claro, ¿verdad? claro. En un Y grupo de amigos ahí que ya, inclusive no de así, generaciones, ¿verdad? Y hay lazos por supuesto. sacramentales que nos unen, ¿verdad? Como el ser padrino, ser madrina, Claro. ¿verdad? Y también hay duelos, porque digamos, de cuando alguien se va, también duele, por eso Claro, mismo, porque se hacen lazos muy fuertes. Entonces, pues es eso, es un vivir de todo, pero también uno se alegra porque tal vez llegan personas nuevas, ¿verdad? Y pues ahí el Señor, como le digo, algo ve en nosotros que dice, bueno, aquí, ¿verdad? Traer esas otras personas que también están necesitando. Pero yo creo que es un todo, ¿verdad? O sea, no es nada más llegar y estar por estar, no. Yo creo que el Señor nos ha bendecido muchísimo y nos ha permitido, bueno, tanto así que no lo comenté antes, ¿verdad? Con el caso mío, con la primera comunión y la confirma, de pues que yo y Moni, ¿verdad? Son mis padrinos. no había otro, Entonces, no, 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 no. mentira, O sea, ¿por qué? Porque yo vi, digamos, fueron como esos papás, ¿verdad? Míos espirituales que me ah, muchas recibieron a gracias. mí de pequeña, porque yo venía pequeña y sigo siendo pequeña porque vamos creciendo, pero esos primeros pasos y todo fueron ustedes dos los que me reciben y vea qué hermoso el Señor que también me permite, ¿verdad? Tener mis padrinos de primera comunión y confirma y pues encontrarlos. Bueno, y bendito Dios por esas cosas. Raquelita, vamos a ver, me gustaría mucho devolvernos un poquito, ¿verdad? Al tema de la conversión, Ujú, ¿verdad? Porque probablemente que este podcast, este espacio lo vea gente eh, católica, ujú, que ya está caminando, que ya está en un servicio, está en un proceso, pero probablemente también lo vea alguien que no es católico, y tal vez lo vea alguien que esté en ese impas de, ¿verdad? ujú, ¿Verdad? Que siento que no es aquí, ¿verdad? Eh, ese proceso de cambio, de abrazar la fe católica, eh, me gustaría que lo profundizamos un poquito más, incluso, ¿verdad? Darle algún consejo a alguien que está en ese, ¿verdad? En ese impas o que no sabe, o incluso no que del todo, inclusive que no venga de una iglesia no católica, sino que esté en un impas ujú, de su fe claro, católica, ¿verdad? claro. Me bautizaron de chiquillo, hice primera comunión y no volví a misa en 15 años. Ujú. ¿Qué me ocurre? Eh, ¿Cómo hago ahora para arrimarme otra vez a la iglesia, ¿verdad? Para hacerle caso a ese llamado? Yo pienso que Dios siempre está ahí, Sí, Apocalipsis 20, sí, exacto, tocando la puerta, exacto. y que muchas veces nos hacemos de oídos sordos, Ujú, ¿verdad? ujú. Yo creo que de lo que yo viví en mi testimonio, eh,
es permitirse y dejarse escuchar la voz, o sea, escuchar la voz de Dios y atender precisamente a ese llamado. Yo honestamente le digo, yo no me veo, o sea, en una vida sin Dios. No sé cómo harán otras personas que tal vez estén alejadas y yo lo que les podría decir es, vamos a ver, permitirse, ¿verdad? Dejarse amar por Dios. La iglesia tiene muchísimas em, formas, ¿verdad? De cómo poder acompañarlo a uno en un proceso. Porque muchas veces nos da miedo. Sí, ¿Cómo me arrimo? Me van a regañar, ajá, ¿verdad? no, o sea, vamos a ver, ese concepto, ¿verdad? De que me va a llegar y que me van a regañar o que me van a despreciar, no, para nada, o sea, yo creo que hay eh, sacerdotes, ¿verdad? Con mucho amor, esperando más bien que lo reciban a uno y laicos también, hay muchos laicos comprometidos que están ahí, ¿verdad? Y que yo creo que es saberse acercar a las personas que realmente te van a llevar, ¿verdad? Por un buen camino, que te van a dar un buen ejemplo, que te van a dar un buen proceso de formación, que te van a dar buenos consejos y no tener miedo, ¿verdad? No tener miedo a la voz de Dios. Yo te puedo decir, en todos estos años, ¿verdad? Pues, si me pusiera a contarles todas las situaciones difíciles y no tan difíciles y todo, creo yo, y sinceramente yo vuelvo a ver atrás y yo digo, no las hubiera podido llevar y vivir sin Dios. O sea, lo más reciente que te decía ahora, la muerte de mamá, yo no hubiera podido enfrentar esto, ni tener la paz que tengo, porque son 2 meses lo que ha pasado, si Claro. no hubiese sido por eso, porque estoy en los caminos de Dios, porque el Señor yo sé que me ama, yo estoy convencida de eso. Y que aún y cuando tal vez uno no se explica ciertas cosas o van a ver por qué es, porque somos seres humanos, van a venir las dudas, van a venir, ¿verdad? Ciertas como confusiones y demás, ahí es donde uno vuelve a ver a Dios y uno sabe que todo lo que nos suceda a los que amamos a Dios es para bien. Y entonces ahí uno ya entra en no voy a cuestionar porque Él sabe por qué. Él tiene un propósito, sea con un tema salud, sea con un tema laboral, sea con un tema familiar, etcétera. Entonces, y vamos a ver, eso no significa de que no sé ni qué vendrá después, ni qué viene a futuro, porque yo no lo conozco. Pero sí puedo decir que si mientras estemos con Dios, lo demás, o sea, yo, ¿verdad? Es saber que ya Dios está ahí, que Dios está presente, que lo que tenga que pasar va a pasar, pero que Dios está en medio de eso. Y eso es lo que te permite mantenerte, seguir adelante, estar firme. Pero ahí es donde yo digo que nosotros como seres humanos tenemos que dejarnos amar por Dios, porque Él va a estar ahí dispuesto. Y va a ver, o sea, cualquier persona va a poder experimentar eso donde se acerque a cualquier iglesia, o como le digo, ¿verdad? O algún matrimonio católico, en fin, va a poder encontrar eso, porque yo lo encontré y creo que el Señor siempre va a tener ahí esas personas preparadas para recibirnos. Excelente, excelente. Greta, aquí tenemos un cierre que hemos ido manejando, hemos ido perfeccionando. No es ningún test raro, no es nada psicológico, nada complicado. Yo te debo decir 5 palabras y tú me dices lo que tienes en el corazón, Claro. sin pensarlo mucho. Nada Ok. más así. Rápido, eso es como para cerrar un poquito y amarrar un poquito esta conversación tan bonita. ¿Te Claro, parece? claro. Entonces, la primera, conversión, Lo mejor fe, es, es lo que llena mi vida, lo que me permite seguir adelante. servicio, Entregarle a Dios un poquito de tanto que Él me da a mí. Eucaristía. Ay, lo más maravilloso que puede uno experimentar, definitivamente. Y la última, Raquel. Una sierva, dispuesta y aquí a lo que el Señor tenga para mí. Excelente, excelente. Raquelita, vean, nosotros aquí muy agradecidos de verdad de que hayas en tus múltiples tareas sacado un espacio para acompañarnos, para estar aquí con nosotros. De verdad, esta es tu casa. Gracias por Gracias, haber Ron. sacado el espacio, por haber venido aquí. Eh, la idea de este podcast es eso, es compartir, es estar, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos dieras un mensajito final, como cierre, para que los que nos están viendo sepan cómo, Claro. Bueno, cómo no. manejarse.
primero agradecerte, ¿verdad? A ti y a Mónica por abrirme el espacio, por permitirme. La verdad tenía susto. No estoy acostumbrada así a hablar para que lo vean a uno, pero yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que si el Señor nos llama a algo es porque Él algo tiene, porque Él necesita, ¿verdad? También de nosotros para, y como esos siervos que Él nos llama. Entonces, yo creo que es eso, ¿verdad? Poder permitirse eh, atender al llamado de Dios, saber que Él nos acompaña, que Él nos ama. Yo puedo decir hoy, yo me siento plena, me siento feliz, me siento muy agradecida y definitivamente que la decisión que yo tomé hace 13 años eh, la volvería a tomar hoy, ¿verdad? Y pues de verdad le doy gracias a Dios porque nos permite estar aquí, porque nos permite caminar, porque tenemos una iglesia que nos acompaña, una iglesia que tiene bases sólidas, que tenemos muchísimo, muchísimo para aprender. Santos, ¿verdad? Que interceden por nosotros, nuestra Madre María, en fin, o sea, yo creo que tenemos, bueno, todo un ejército, ¿verdad? Digamos, de intercesores y saber, ¿verdad? Que Dios nos ama y que pues el propósito y el fin último es alcanzar la vida eterna, llegar a la santidad con Él y pues verlo a Él, ¿verdad? Cuando Él nos llame, pues ojalá cara a cara. Entonces creo que hay que seguir adelante, no desanimarnos, el mundo es duro, o sea, la vida no es sencilla, aquí nadie va a decir que esto es fácil, porque no, sería mentir, pero sí puedo garantizar que Dios está presente y que Él nos da las fuerzas para seguir adelante. Muchas gracias, Raquelita. Muchas Ya sabes, gracias. eso fue para compartir. Suscríbase, dale a la campanita, comente. Es importante saber que están ahí, saber qué piensan y qué podemos mejorar. De verdad, gracias y esperamos vernos pronto.